Hola, hola mis hermanos, ¿cómo estamos? Son 4:59 en mi reloj. A ver si por ahí empiezan a conectarse los hermanos para continuar con el estudio de Santiago. Y ahí veo un conectado, dos conectados. Alberto Soto Canales, no, Canata. Sorry que a veces acá con los lentes no veo bien. Máximo, ¿cómo estás mi hermano? ¿Cómo están hermanos? ¿Qué tal? Conectándonos otra vez aquí. Quisiera saber si me están escuchando con claridad. ¿Me pueden poner ahí un mensajito para saber si me escuchan con claridad? Son las 5 en punto. Fresia, ¿cómo estás? ¿Me escuchan con claridad? ¿O tengo que subir un poquito el volumen del celular? ¿Me escuchan bien? Gracias, ahí dice Alberto, claro, claro. Cecilia Flucker, a Washburn, no veo bien, lo siento. Alejandro, ¿cómo estás, mi hermano? Ah, perfecto, entonces estamos bien así, claro y fuerte. ¿Cómo están, hermanos? Bueno, la última noticia, según el diario El Comercio de aquí de mi casa, es que tenemos 2 semanas más de cuarentena, hermanos, y bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Gloria a Dios. El Señor está cuidando a su pueblo y entonces tenemos que estar sujetos a nuestras autoridades. Hermanos, simplemente exhortarles respecto a eso, ¿no? Que tengamos paciencia porque nuestras autoridades están haciendo lo que pueden. El país viene con dificultades y viene quebrado en muchas instituciones como la salud, la economía, etcétera, ¿no? Y lo de la pandemia simplemente ha reflotado lo mal que está el país y el manejo, ¿no? Entonces no es culpa del gobierno actual y ellos intentan hacer lo que quieren de buenas maneras, lo que pueden, perdón, de buenas maneras, pero o sea, no sale todo perfecto. Hay mucha gente indisciplinada, mucha gente que todavía sigue saliendo, rompiendo el aislamiento social obligatorio, no respetando los horarios de toque de queda y todo. Entonces, por eso pues que el gobierno tiene que alargar la cuarentena, pero tengamos paciencia porque el Señor está permitiendo que usemos las redes para continuar con el estudio de la palabra del Señor y no nos olvidemos de orar por nuestras autoridades, por las personas que están en el frente ahí luchando contra esta pandemia, contra este coronavirus y no solo eso, sino con la indisciplina de la gente, los mercados mayoristas abarrotados de personas y la gente desobediente que hace burla de la pandemia, haciendo cosas indecorosas y publicándolas y todo eso, hermanos. Tengamos la sensibilidad de pasar por alto sus ofensas, pasar por alto sus pecados y seguir orando por ellos, ¿no? No solamente por los médicos, las enfermeras, por los gobernadores de los departamentos o por los alcaldes o por los policías, sino también por la gente que es ignorante, que creen que esta pandemia es un juego, que no comprenden bien la letalidad que, que la pandemia representa, ¿no? Porque es letal, o sea, las estadísticas lo dicen, hay gente que está muriendo, ¿no? Gente que literalmente está muriendo, bomberos que están muriendo, queriendo ayudar de alguna manera, son contagiados y están falleciendo. Entonces, no nos olvidemos, estemos en constante intercesión, ¿no? Nosotros como sacerdotes que somos del Señor, como intercesores que somos como cuerpo de Cristo aquí en esta tierra, no perdamos esta perspectiva de que somos luz y sal de nuestro país. Entonces, estemos orando constantemente por todo lo que está pasando, por nuestras autoridades e incluso, ¿no? Por las personas desobedientes, que el Señor tenga misericordia de ellas y que no sé, o sea, que el Espíritu Santo los pueda redarguir para que dejen de hacer las tonterías que hacen. Discúlpenme ustedes, porque la verdad es que en los noticieros se ve cada cosa que uno no lo puede creer. Pero bueno, así estamos, hermanos, y tengamos esta resistencia nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, de que este periodo va a pasar, la pandemia va a pasar y hay muchas cosas que están por venir todavía. Mucha gente está asustándose, muchos cristianos están entrando en pánico, están viendo videos en YouTube de teorías conspirativas y están haciendo un montón de
de bulla, como un bullicio así cibernético, ¿no? De que la vacuna es la marca de la bestia, de que no tenemos que vacunarnos cuando saquen la vacuna, falsos profetas y falsos maestros que están atando y desatando al virus y no pasa nada. Una serie de cosas que les digo honestamente, hermanos, para tranquilidad nuestra, esto no es nuevo. Esto viene sucediendo desde hace siglos, ¿no? Desde hace años. Los cristianos, hace poco, los cristianos, la iglesia protestante, pensaban que la Segunda Guerra Mundial era el fin del mundo, ¿no? Y que Hitler era el anticristo, pero no sucedió así. Una de las cosas que tenemos que tener en mente nosotros, hermanos, para tener la tranquilidad y la paz del Señor, es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Entonces, la iglesia no va a padecer la persecución que habla Apocalipsis acerca de la gran tribulación. Y esto está profetizado en Isaías, en Ezequiel, está en Daniel y en Apocalipsis. Está descrito, la iglesia no va a estar. Así que cualquier cosa que esté sucediendo ahorita pueden ser ensayos que el enemigo está tratando de hacer. El enemigo obviamente puede usar la tecnología más adelante, no lo sabemos. Pero en este tiempo, ¿no? La Biblia dice en Tesalonicenses de que hay algo que detiene la manifestación del anticristo, la bestia, el falso profeta y todo el escenario apocalíptico. Y eso, quien detiene, o esa persona quien detiene estas manifestaciones es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, sea quitada de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, dice el hombre de pecado. Y todo el gobierno este gobierno de orden mundial que todo el mundo está creyendo que va a suceder, que sí va a suceder posiblemente, pero en donde les digo, no va a ser un gobierno robótico. Hay gente que va a rechazar la marca de la bestia, que de repente tuvieron un conocimiento bíblico y que por eso rechazan la marca de la bestia, y la única salida es que van a rechazar a la bestia por medio del asesinato, los van a matar, ¿no? Entonces, este escenario todavía no funciona, todavía no está, pero sí, tenemos que ser conscientes de que vivimos los últimos tiempos, y como estamos viviendo los últimos tiempos, tenemos que estar ceñidos nuestros lomos, estudiando la palabra en constante oración, en constante intercesión por nuestro país. Tenemos que estar abocados a compartir el Evangelio, ¿no? En vez de estar criticando a las autoridades el trabajo que hacen, que cómo lo hacen, que si sueltan a los presos o a los políticos o si no lo sueltan. Y nos importa a nosotros eso, hermanos. Estemos ahí tratando de predicar el Evangelio como nos sea posible, en donde nos sea posible, ¿no? Entonces, básicamente quería compartir esta partecita antes de empezar el estudio, porque a veces mandan mensajes o veo cosas o me llegan al WhatsApp videos y como paranoias de la gente que se está asustando, que el anticristo, que Bill Gates es el anticristo y cosas por el estilo. Pero simplemente son teorías conspirativas, hermanos. Descansemos en el Señor tiene el control absolutamente de todo, y si estamos viviendo los últimos tiempos, simplemente esperemos que el Señor se lleve a su iglesia, y eso es lo que va a suceder, y entonces, bueno, el mundo ya colapsará, pero mientras tanto, tengamos paciencia, ¿no? Y sigamos intercediendo. Entonces, simplemente para empezar el estudio, hoy día vamos a empezar el capítulo 4 del libro de Santiago. Hemos estado viendo básicamente lo que Santiago nos ha querido decir durante el tiempo que hemos estado estudiando y la manera en la que él exhorta, ¿no? Recordemos de que Santiago está exhortando en una época, en una situación en donde, por ejemplo, como habíamos dicho antes, el Nuevo Testamento no estaba conformado, la doctrina cristiana no estaba conformada como la tenemos ahora en nuestras manos. Algunas de las cartas de Pablo no circulaban todavía, no estaba esclarecido perfectamente qué es lo que los gentiles tenían que no hacer o no hacer. Estudiamos también de que posiblemente debido a las fechas de la carta de Santiago, que eran probables entre el 60 y tantos, 61 al 62 o en el 30 y tantos, antes o después del concilio de Hechos 15, por eso que Santiago está escribiendo de una manera un poco más basándose en la única ley que tenían ellos, que era el Antiguo Testamento, que estaba constituido de 3 partes, que era la Torá, el Pentateuco, los libros históricos, los proféticos, ¿no es cierto? Y todo es lo que tenían ellos, ¿no? Tenían la escritura, básicamente, el Antiguo Testamento. Entonces Santiago está escribiendo con eso en mano, y él hace referencia siempre a eso cuando se refiere a la ley, cuando se refiere a todo eso, a la fe y a toda esa cuestión. Por eso pone ejemplos de Abraham, de Rahab, etc. Entonces, en todo este contexto es que Santiago está escribiendo de esta manera, de una manera en la que todavía no estaba desarrollada la doctrina cristiana como la tenemos ahora en nuestras manos.
Ahora tenemos mucho más luz, ¿no? Tenemos las epístolas de Pablo que básicamente determinan la doctrina de la iglesia, ¿no? Y eso nos ayuda a entender un poco mejor a Santiago en su contexto. Entonces, antes de empezar, hermanos, con el capítulo 4, Violeta, ¿cómo estás? Antes de empezar el capítulo 4, déjenme hacer una pequeña oración, ¿sí? Para empezar. Si se baja el volumen, me avisan. Yo estoy temoroso por el volumen, pero me avisan. Padre Celestial, te agradecemos en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú permites que nuevamente estemos conectados, todos los que estamos conectados estudiando esta epístola universal de Santiago, Señor. Estas palabras que pusiste en su corazón para que lleguen hasta nosotros, hasta nuestros días, Señor. Para que estén en nuestras Biblias, estén en nuestras manos. Cuando tú inspiraste a Santiago a escribir esto, Señor, tú estabas pensando en cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que nosotros íbamos a recibir de esas palabras específicas? Y te damos gracias, Señor, porque a lo largo de estos casi más de 2000 años, o casi 2000 años, esas palabras que tú dictaste en el corazón de Santiago están en nuestras manos hoy. Y podemos escuchar tu mente y podemos escuchar tus pensamientos respecto a lo que tú le revelaste a Santiago, Señor. Y no solo eso, sino que podemos aplicarla a nuestra vida, Señor. Queremos aprovechar también de orar por nuestras autoridades, por el presidente, sus ministros, por el Congreso, las leyes que se están dando, por la gente que está en la línea de batalla ahí peleando contra esta pandemia, los policías, el ejército, el cuerpo médico, los doctores, los enfermeros, los hospitales, Señor, todas las personas que están allí, Señor, que incluso no están con sus familias después de 2 meses, que están peleando por nosotros, defendiendo, Señor, al país de la pandemia, que tú los protejas, Señor. Y también te pedimos que tengas misericordia por aquellas personas que deliberadamente, Señor, no respetan las leyes, pasan por alto las regulaciones del gobierno y, Señor, están haciendo burla y mofa, Señor, de todo lo que está viviendo nuestro país, Señor, y conociendo incluso de que hay gente que está muriendo y que hay más contagiados y que está aumentando, Señor, el número de muertos. Te pedimos que tengas misericordia de esta gente desobediente, Señor, que en su ignorancia, Señor, hacen las cosas que hacen. Perdónalos, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Y te pedimos que ahora, Señor, nos ilumines por medio de tu palabra, que es lo que Santiago nos quiere decir en este capítulo 4, Señor. En el nombre precioso de Jesús oramos, todos decimos amén. Entonces, primero, hermanos, antes de estudiar, porque acá en Calvary nosotros estudiamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, ¿verdad? Antes de detenernos en cada uno de ellos, quiero leer, hoy día vamos a estudiar desde el versículo 1 del capítulo 4 hasta el versículo 10. Hay bastante riqueza para aprender hoy, así que primero le damos una leída y luego estudiamos específicamente cada uno de los textos. El capítulo 4, versículo 1 de Santiago dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él, es decir, el Señor, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Versículo 10. Humillaos pues delante del Señor, y Él os exaltará. No tomemos estos primeros versículos del capítulo 4 por separado. Santiago está continuando con su disertación de los primeros 3 capítulos. Y estamos viendo que esto viene después de que él está hablando de la lengua. Y está hablando después de
de la exclusión que hace la gente, está hablando después de demostrar una fe por medio de unas obras, porque dijimos que la fe es invisible y que se tiene que hacer evidente por medio de las buenas obras que nosotros como cristianos que somos salvos podemos hacer. Entonces el versículo 1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Entonces Santiago ha dejado claro aquí, ¿no? Ha dejado claro que cuando un deseo incontrolado se une a la voluntad o la intención de cometer aquel deseo incontrolado, da a luz el pecado. Es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces, esa concepción, una vez realizada, da a luz el pecado. El corazón en donde se origina todo tipo de conflictos, ¿no? Es el núcleo de quienes nosotros realmente somos. Entonces, estos conflictos primero pueden estar en nosotros mismos, con nosotros mismos y con los demás. Y esto hay que tenerlo en claro, ¿no es cierto? Entonces, el conflicto interno, la dualidad de mente de la que estudiamos en los estudios pasados, de los sábados pasados, ¿no? Los celos, las iras, las envidias, los complejos, la sensualidad, etcétera, están y habitan con nosotros, ¿no? Unas pasiones tienen más fuerza que otras en nuestro propio corazón. Entonces Santiago hace esta pregunta y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde vienen? ¿Dónde está esto? ¿Dónde habita? ¿No? ¿De dónde vienen las guerras? Entonces, cuando dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? La pregunta sería: ¿qué miembros? En vuestros miembros, pero ¿qué miembros? ¿En dónde está lo que dice Santiago? ¿Dónde están los pleitos y las guerras? ¿En qué miembros están? Entonces ya hemos hablado en los sábados pasados, hemos hablado de que, por ejemplo, la lengua, que es un miembro que está en nuestro cuerpo, que controla todo nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, puede ser uno de esos miembros, ¿no es cierto? Nuestras conductas, que ya dijimos que son el conjunto de nuestro modo vivendus, lo que nosotros hacemos, nuestro comportamiento, nuestras acciones, todo esto es parte de lo que nosotros somos y muchas veces expresamos esto a través de nuestros miembros. Entonces, todo esto es expresión de nuestro cuerpo y nuestros miembros. Por ejemplo, hermanos, la cleptomanía. Una persona que le gusta, es amigo de lo ajeno. Una persona que siempre está robando algo, grande o pequeño, ¿no es cierto? La cleptomanía no está en el brazo, ¿de acuerdo? La cleptomanía no está en el brazo. El brazo no roba o la mano no roba porque quiere robar. El asesinato tampoco está en el dedo que jala el gatillo de la pistola. Los insultos tampoco están en la lengua. ¿Saben dónde está todo eso? En el corazón. ¿No es cierto? Y Santiago dice: ¿de dónde vienen los pleitos, las guerras entre vosotros? Bueno, de nuestro corazón. Ahí está todo. Y esto combate en nuestros miembros. Entonces, los malos pensamientos no están únicamente en el cerebro, ¿no?, de la persona. Están también en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, porque nuestro corazón hace que nuestro cuerpo peque. Si yo tengo ganas de decir algo ofensivo, voy a usar mi lengua, y es un miembro. Si yo quiero coger algo de alguien que no me pertenece, voy a usar mis brazos, y esto es lo que está pasando. Entonces, el versículo 2 dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y acá hay un drama, hermano. El conflicto. Acá hay un conflicto interno, interior, del que Pablo hace mención en Romanos capítulo 7, cuando dice: el bien que quiero hacer no puedo hacer, y el mal que no quiero hacer, eso hago. De eso está hablando Santiago aquí. Entonces, ¿por qué peleamos? ¿Qué causa el problema? Ahora, miren, por más que obtengamos la victoria, o por más que ganemos una disputa, o por más que tengamos victoria en todas las cosas, no tendremos satisfacción si no hay un cambio de naturaleza en nuestro corazón. ¿Sí? Repito, por más que obtengamos, ganemos o tengamos la victoria, no tendremos satisfacción en el corazón si no hay un cambio de naturaleza en nosotros. Todo radica en el ego, en lo que nosotros somos. ¿Saben qué cosa es el ego? El asiento de tus emociones. ¿Quién eres tú? Tu hombre interior. ¿Quién eres tú realmente? Tu mente, tu corazón. Eso es lo que tú eres. Ese es tu ego. Ahí está el problema.
Jesús dijo, del corazón salen los malos adulterios, la fornicación, la idolatría, los pleitos, los celos, las iras, las enemistades, los adulterios. De allí sale todo. Y Santiago lo está diciendo también. Entonces, hablando del ego, el ego, quienes somos nosotros, el problema está en que por medio de esto podemos nosotros discernir de que el problema está en nosotros, no en las personas que nos rodean. El problema está en nosotros. Entonces, ¿qué cosa es el ego? Tú y todas las, digamos, pasiones desordenadas que de alguna manera pueden controlarte. Hay virtudes también, sí, pero el hombre interior, a veces la carne lucha contra este hombre bueno y uno sale perdiendo. Entonces, el egoísmo es básicamente yo primero. Todo para mí, yo tengo que salir librado. Voy a hacer todo porque yo me quiero beneficiar. Y no está mal, porque esto tampoco se trata de atentar contra el instinto de autoconservación de nuestra existencia, ¿no? Si alguien viene a agredirnos, tenemos que defendernos, obvio. Pero cuando hay una egolatría, ¿no es cierto? Entonces ese es un problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de autosatisfacción y autoexaltación. Entonces tenemos que tener en claro esto. ¿Por qué? Porque si es que está desmedida esta pasión en nosotros, no vamos a poder soportar ni siquiera una reprensión de nuestros padres o una reprensión del pastor o de nuestro jefe en el trabajo o de un profesor en la universidad. ¿Cómo es posible que me haya dicho a mí? ¿Cómo es posible que este profesor se haya dirigido a mí en ese tono? Y esto es lo que pasa. Cuando el ego es herido, hay conflictos, hay guerras, hay pleitos. ¿Cómo reaccionamos? Tenemos que tener sabiduría. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los problemas del egoísmo o del ego básicamente? ¿Cuáles son los problemas? Una vida egoísta me lleva a una guerra dentro de mí, ¿no? Una vida egoísta me lleva a una guerra dentro de mí. Una guerra que proyecto en los demás. Un campo de batalla en mis relaciones con otras personas. ¿Por qué? Porque el egoísmo es así. Perjudica la relación que tenemos con otras personas. Por eso Santiago dice, los pleitos y las guerras vienen de vuestras pasiones, las cuales combaten en tus miembros. Ese es el problema. ¿Sí? Ahora, otro problema del egoísmo es que el egoísmo nos lleva a tener conflictos con otras personas. Por ejemplo, el deseo por más. Yo quiero más porque él tiene, pero yo quiero tener más de lo que él tiene. Y a veces nos pasamos toda la vida por este pleito. Hay gente que es profesional no por el simple hecho de ser profesional, sino porque está en competencia con alguien. O con su hermano, o su hermana, o con su tío, etc. Y se esclavizó a los estudios toda la vida por esta egolatría de querer ser superior a los demás. Pero no por satisfacción personal, sino por competencia. Nuestras relaciones con los vecinos pueden estar llenas de avaricia, de codicia, de envidia. Y esto genera una competencia desleal. ¿Por qué? Porque hacemos trampa para obtener lo que realmente queremos, atropellando incluso los derechos de los demás y de las otras personas. Otro problema del egoísmo con respecto a mí mismo es que me lleva a una inefectiva vida de oración. Es decir, ya no oro. ¿De acuerdo? Y si oramos, oramos con motivaciones erróneas. Es decir, oramos por venganza, oramos por simplemente para obtener majaderamente lo que queremos, ¿no? Y muchas veces usamos la oración para limpiar nuestras conciencias. Oramos simplemente porque hay que orar. No no oramos por el hermano por amor, por el hermano, sino oramos para que, que vaya a decir Dios que no, qué vergüenza, mejor sigo orando. Y no se trata de eso. El egoísmo nos lleva a una inefectiva vida de oración. Otro problema del egoísmo es que nos lleva al adulterio espiritual. Un irrazonable amor por las cosas materiales. Hemos visto personas, hermanos, que están dispuestos a dar su vida por las cosas, por los objetos. Y para estas personas, los objetos son más importantes que las personas mismas, ¿no? Y muchas veces lo he visto en la iglesia, por ejemplo, ¿no? Las sillas no son más importantes que las personas. Las paredes no son más importantes que las personas, ¿no es cierto? Nada es más importante que el alma de las personas. Entonces, ponemos muchas cosas materiales antes que a las personas. Podemos incluso vendernos por lo que queremos, que sería una especie de prostitución. O sea, hay gente que se esclaviza por obtener algo que realmente ni siquiera es lo suficientemente necesario, pero lo hacen porque es la codicia, lo que quieren obtener sí o sí. Y esto es un drama. ¿Por qué? Porque al final uno se va a hacer esclavo sin que el Señor te imponga semejante esclavitud. Entonces, la solución para esto, ¿cuál sería? La solución es la muerte del yo.
No hay otra salida. ¿No es cierto? La muerte del yo, del ego, tu muerte, mi muerte, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la muerte del yo, tu muerte, mi muerte. Es la negación de quienes somos. Absolutamente. No hay otra salida. Miren lo que dice en Lucas 14:26. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué radical, ¿verdad? Qué radical. Jesús dice bien claro: si tú vienes a mí y no amas, y amas más a tu padre, a tu madre, a tus hijos, a tus hermanos, e incluso a tu propia vida más que a mí, no puedes ser mi discípulo. Y esto es dramático, ¿saben por qué? Porque es demasiado difícil, hermano, dejar de amarnos a nosotros mismos. Está en nuestra naturaleza. El mundo nos ha educado así. Lucha por lo que quieres, pelea por lo que tienes, mata a los demás con tal de que tú obtengas lo que tú quieres. Pero tenemos el ejemplo de un rey que dio su vida por sus súbditos, que dio su vida por quienes amaba, que se llama Cristo Jesús. Y el ejemplo nos lo dio. Él dijo bien claro: ustedes ven que los gobernadores se enseñorean de las personas, pero entre ustedes no será así, sino que el que quiera ser vuestro Señor tendrá que ser primero vuestro siervo y primero tendrá que lavar los pies de sus discípulos. Y de eso se trata. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice que tenemos que aborrecer incluso nuestra propia vida? Porque el Señor conoce nuestra naturaleza y Él sabe que no podemos confiar en ella. La carne se rebela contra el espíritu. Y esto es normal, no es de condenar. Cuando nosotros tenemos un conflicto en la carne y sentimos que la tentación viene y el pecado viene, es porque somos humanos, somos hijos de Adán. Pero el Señor en Romanos 8 nos ha dado la solución. Más gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo dice después de describir el conflicto que tenía él personalmente entre su carne, su hombre exterior, y su espíritu, su hombre interior. ¿No es cierto? Miren lo que dice Lucas 9:23. Jesús dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Interesante. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Y qué cosa es lo que significa tomar la cruz? Es la muerte del yo, la muerte del ego. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? De tu corazón, de mi corazón. Solución: muerte al corazón. Decir no, morimos, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Entonces continuamos. El versículo 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Qué interesante. Repito: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea, ¿cómo podemos pedir mal? ¿Cómo yo puedo pedir mal? Primeramente, porque nos preocupa más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Queremos hacer más lo que nosotros queremos hacer porque pensamos que tiene mejor efectos, mejor solución que lo que Dios quiere hacer. Y desconfiamos de la voluntad de Dios. Otra cosa es, confundimos lo que queremos, ¿no? Confundimos lo que queremos con lo que necesitamos. Repito, pedimos mal, primero, porque nos preocupa más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Segundo, confundimos lo que queremos con lo que realmente necesitamos. Hay gente que se mata orando por lo que es un capricho, pero no por lo que realmente conviene. ¿Cómo podemos discernir esto? Hacer la voluntad de Dios versus nuestra propia voluntad. Pedimos para recibir, y siempre estamos pidiendo para recibir, pero no oramos para dar. Y aquí quiero detenerme un minutito. Cuando digo pedimos para recibir, pero no oramos para dar, no me refiero ni a los diezmos ni a las ofrendas que nosotros hacemos en la iglesia. Me refiero a la dadivosidad que muchas veces tiene que abundar en el corazón del creyente. ¿Cuántas veces vemos, bueno, cuando antes de la pandemia subías al micro y subían estas personas vendiendo cosas o pobres en la calle y nuestro corazón está endurecido? Si no tenemos dinero para darles, podemos decirle: Dios te ama, o déjame orar por ti. Pero siempre estamos orando para recibir, pero no oramos para dar.
Y esto, el Señor dijo esto, ¿no? Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto es lo que tenemos que tener en mente. Ahora, pedimos mal primero. Segundo, deleites personales. No le pedimos a Dios lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque recurrimos a otras fuentes. Y el cristiano a veces es tentado a esta situación. Cuando estamos orando por algo que sabemos que no es del todo conveniente para nosotros, pero es un capricho nuestro, a veces recurrimos a los hermanos. Ay, hermano, estoy orando por esto y no sé por qué no sucede. ¿Tú crees que me puedes ayudar con esta u otra situación? Y estamos saltando la voluntad de Dios, estamos haciendo una pequeña trampita. Y como estamos orando por algo y el Señor no nos responde todavía, entonces recurrimos a otras técnicas. Hablamos con los hermanos. Y como los hermanos son de buen corazón, de repente creen que estamos diciéndole la verdad y los hermanos nos ayudan. Y no solamente estoy hablando de dinero, estoy hablando de favores, estoy hablando en diferentes ámbitos. Entonces, no le pedimos a Dios lo que necesitamos, sino que recurrimos a otras fuentes. Y eso no debe ser. También los deleites personales pueden ser los motivos o motivaciones equivocadas, oraciones descabelladas. Recuerdo hace algunos años, escuché a una hermana que estaba orando y no vale la pena mencionar nombres ni nada, ¿no? Pero hace bastantes años, que dijo, bueno, estoy orando para que salga mi divorcio para casarme con esta otra persona. Y yo quedé así como estampado en la pared porque dije, Dios mío, ¿a qué Dios estará orando? Cuando el Señor dice que Él aborrece el divorcio. Y cosas así. O sea, a veces estamos orando cosas descabelladas porque no oramos conforme a la voluntad de Dios. Otro problema sería, buscamos la amistad con este mundo. Es decir, los deleites personales. Buscamos la amistad con el mundo. La frase clásica, hermano, ¿pero qué tiene de malo? Si todos lo hacen, ¿qué tiene de malo? Bueno, sí, tiene bastante de malo. El problema es que dejas de ser santo, ¿no es cierto? Buscamos beneficios para nosotros mismos, aun si perjudicamos a otros. Esto puede ser todo lo que es deleites personales. Y tenemos que tener este balance. ¿Por qué? Porque la oración, la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho, siempre y cuando haya habido perdón previo en la oración que estás haciendo. ¿No es cierto? No se trata de que cada vez que tú oras es la lamparita mágica de Aladino que el Señor dice, ay, verdad, sí, te tengo que responder porque si no, no sería Dios. No es así. Y muchas veces Dios a veces dice no. Y hay que tener la humildad de aceptar su voluntad. Versículo 4. Oh almas adúlteras. Es una palabra un poco dura. Un poco no, bastante dura. Oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Aquí quise abundar en el griego para entender qué cosa es lo que significa adúlteros o almas adúlteras. El griego es moijalis, así se lee, ¿de acuerdo? Y esta moijalis se traduce básicamente adúltera o adulterio, ¿no? Adúltera o adulterio. Pero esta palabra tiene una raíz anterior, y la raíz anterior es moijos. ¿Y saben lo que significa moijos? Se los leo. Estoy leyendo de la concordancia Strong. Moijos dice, amante, ojo, amante. Y después dice, figurativamente hablando, apóstata. Qué interesante. Y después, su significado categórico, adúltero. O sea que, resumiendo, o almas adúlteras, se puede traducir, o almas amantes del mundo, se puede traducir, o almas apóstatas. Es decir, los que dejan el amor al Señor por el amor al mundo. Y esto es categórico porque Santiago está diciendo, ¿no sabes tú que si tú eres amigo del mundo, te constituyes en enemigo de Dios? Santiago considera que la amistad con el mundo es un tipo de amor por el mundo. Por eso es que está usando la palabra adulterio. ¿No es cierto? El adulterio espiritual es básicamente cuando tú colocas en tu corazón a alguien mucho más valioso que a Dios, a quien tú rindes adoración, pleitesía y concentración y pasas todo el tiempo pensando y adorando eso. Puede ser el esposo, la esposa, el hijo, el pariente, el trabajo, puede ser la iglesia, ¿no? Puede ser el pastor, no lo sé. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Cristo Jesús en tu corazón es idolatría y se llama adulterio. Hay que tener los ojos abiertos, hermanos, para eso. Ahora, cuando dice, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, ¿qué es el mundo?
Vamos a estudiar esta partecita porque muchos a veces estamos un poco confundidos en esta sección. ¿Qué es el mundo? Miren lo que dice Primera de Juan 2:16. Vamos a leerlo. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Interesante, repito, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, tú no puedes ser amigo de ambos. No puedes ser amigo del mundo, ¿no? Y amigo del Señor. ¿Por qué? Porque ambos son excluyentes. Uno excluye al otro. Dios no quiere que ames al mundo. Ahora, hay que tener aquí una aclaración. Me gusta aclarar para que los hermanos no se confundan. ¿Qué cosa es el mundo? Bueno, básicamente hay dos conceptos aquí. Primero, mundo, y segundo, mundanalidad. Repito, primero mundo y luego mundanalidad. Son dos cosas distintas. ¿De acuerdo? Santiago dice que si tú te constituyes en amigo del mundo, si tú te haces amigo del mundo, perdón, te constituyes en enemigo de Dios. Entonces, estamos estudiando qué es el mundo. El mundo tiene básicamente dos áreas, el mundo en sí y la mundanalidad. ¿Qué es el mundo? Es el sistema de organización social, la sociedad que tiene sus principios y sus valores. Y estos valores, aunque no sean bíblicos, ojo, son sistemas, tiene sus sistemas económicos, sus sistemas educativos y tiene sus estructuras nacionales. Los países tienen sus propias leyes y el mundo está organizado en cientos de naciones. ¿No es cierto? Eso también es el mundo, ¿de acuerdo? Y sus leyes y sus tradiciones. Eso es el mundo. Ahora, la mundanalidad, ¿qué cosa es? Es todo lo que afecta lo moral. ¿De acuerdo? Los apetitos y depravaciones que incitan al libertinaje en contra de la santidad. Hay que establecer esta diferencia, hermano. Una cosa es el mundo y otra cosa es la mundanalidad. Porque si el Señor no quiere que seamos amigos del mundo, no vamos a irnos a vivir a Marte. ¿No es cierto? Vivimos en un mundo bajo las leyes de los gobernantes de nuestros países y nos sujetamos a muchas de esas leyes. Y como cristianos no podemos quebrantar alguna de esas leyes, pero hay otras que sí, que no son negociables. Vamos a estudiarlo. Hablando del mundo, por ejemplo, ¿cuál sería el límite de nosotros con relación al mundo? Primero con el mundo, luego vemos con la mundanalidad. Hablando del mundo, ¿cuál es el límite? Hay cosas en las que el evangelio no es negociable. Y esto tenemos que tenerlo en claro. El evangelio no es negociable. Los principios bíblicos pueden chocar con algunos sistemas del mundo. Y en estos casos tenemos que tener extrema sabiduría de parte de Dios. Por ejemplo, las nuevas ideologías que están pululando, ¿no? Que se están instaurando en los gobiernos, en la ONU, etcétera, de organizaciones mundiales. La ideología de género, el feminismo radical y todas estas cosas que no son nuevas, sino que ahora se están institucionalizando gubernamentalmente. ¿Para qué? Para tener un poder político, para poder manipular las leyes y para poder manipular la educación de los seres humanos. Por eso se quieren instalar ahí. Frente a estas leyes tenemos que tomar decisiones como cristianos, hermanos, porque no podemos ser amigos de esto. Esto es el mundo y sus sistemas. Si a mí me dicen, no puedes predicar contra la homosexualidad, ¿qué puedo hacer? ¿Quedarme callado? Tengo que hablar de lo que la Biblia dice. A final de cuentas, no es lo que yo digo, es lo que la palabra del Señor dice. ¿No es cierto? Y tengo que tener el valor de hacerlo. Y déjame decir lo siguiente, hay muchas iglesias en el mundo que ya son perseguidas por lo que creen sin tener que hablar en contra de la homosexualidad o en contra de estos lobbies de LGTB y feminismo. Simplemente son perseguidas porque son cristianas y punto. Entonces no hay mucha novedad en esto. Pero los cristianos, de repente, con el tiempo, vamos a ser acusados como los intolerantes. Entonces tenemos que tener determinación y decisión. Si ese es el destino que nos espera, no podemos quedarnos callados, tenemos que decir lo que la Biblia dice. Y al decir lo que la Biblia dice, de repente tiene un precio. Entonces, ahí está. ¿De qué madera estamos hechos nosotros?
Tenemos que tener el suficiente coraje para poder entender hasta dónde llegamos en nuestra asociación con el mundo y cómo convivimos con este mundo. Ahora, hablando de la mundanalidad, ¿qué es la mundanalidad? Aquí sí debemos ser radicales. ¿Saben por qué? Porque todo lo que atente contra la santidad y la vida del Espíritu es enemistad contra Dios. Repito, todo lo que atente contra la santidad y la vida del Espíritu, me refiero al Espíritu Santo, ¿ya? Atenta y es enemistad contra Dios. ¿De acuerdo? Hay gente que me pregunta, pastor, pero ¿hasta dónde puedo pecar? O como decía el pastor Lucho, ¿no? ¿Cuál es el límite en la que yo puedo hacer algo sin pecar? La pregunta sería, ¿pero por qué quieres caminar allí? ¿No te satisface la comunión con Dios y el Espíritu Santo y la belleza de tener la palabra y la oración en tu mano? ¿Por qué necesitas más? ¿No te satisface Dios completamente para tratar de buscar satisfacción en otros lugares, en otros ambientes, en otros entornos? ¿Cómo podemos tener una convivencia sana? Santiago dice, si tú eres amigo del mundo, te constituyes enemigo de Dios. Pero como no podemos salir del mundo, ojo, del mundo como sistema, pero de la mundanalidad sí, podemos ser radicales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hay una convivencia sana? ¿Cómo debe existir una convivencia sana? Hay asuntos de cuestión cultural, pero que son mínimas, como por ejemplo fumar o tomar alcohol. ¿No es cierto? He estado en países en donde los pastores fuman su pipa o fuman su puro. Y no se puede decir nada porque es una cuestión cultural que viene de hace 500 años. ¿No es cierto? O hay pastores que toman una cerveza o toman vino. Recuerdo en una de las oportunidades que estaba en uno de los viajes misioneros, fuimos a la casa de un pastor, comimos una pizza y nos dijo, ¿qué cosa quieren tomar, chicos? ¿Una cerveza? Ahí tengo cervezas en el refrigerador. Y nosotros nos quedamos como que, bueno. Y es una cuestión cultural. Hay cosas que son culturales, pero son mínimas. Cada uno, conforme a su conciencia, juzgue. Nadie te va a decir, no, tú tienes que tomar o no tienes que tomar. Conforme a la convicción que tú tienes de tu espíritu, del Espíritu Santo. Entonces, esto es lo ideal. Ahora, también hablando de la moda, por ejemplo, ¿no? La mundanalidad en la moda es muy acentuada. Muchas personas evidencian lo que tienen en el corazón por la manera en la que se visten. El lenguaje es otro asunto categórico para estudiar. La manera en la que hablas, los adjetivos que usas, las tonalidades que empleas, los usos y costumbres también, ¿no? Son cosas en las que tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, en países cuando una mujer se para, todos los hombres se paran. En Inglaterra, por ejemplo, cuando una mujer se para, los hombres también se paran. Y los saludos, todas estas cosas tenemos que tener el equilibrio, porque no podemos salir del mundo, en realidad, ¿no es cierto?, pero tenemos que convivir con el mundo. Pero Santiago dice, si tú eres amigo del mundo, amar al mundo primero que a Dios, eres enemigo de Dios. Y estamos haciendo esta diferencia. Una cosa es compartir y cohabitar sanamente y santamente dentro del mundo, y otra cosa es vivir en la mundanalidad que el mundo ofrece. Eso es totalmente ajeno a la vida de Dios. Tenemos que orar por sabiduría para discernir a qué nos estamos enfrentando en la convivencia cotidiana. Dependiendo del entorno, tenemos que tomar decisiones. ¿De acuerdo? Dependiendo del entorno, tenemos que tomar decisiones. Somos santos y esto tiene que ser evidente. Nuestra santidad se tiene que evidenciar. No puedo ser santo secreto. Yo no trabajo para el Señor, yo no soy de la silla de los cielos. Soy un cristiano evidente, testifico de Cristo. Continuamos porque nos está ganando el tiempo. Versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que le ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Ahora, acá hay una cuestión muy radical, la voy a compartir. Se los digo de frente. Somos templo, somos casa, somos habitación de Dios. A veces no somos conscientes de esto. Quiero hacerles conscientes, hermanos, de lo siguiente. Somos miembros de su carne y de sus huesos. Miren lo que dice Efesios 5:30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Entonces, esto de que el Señor ha hecho morar su Espíritu en nosotros, no es un mero simbolismo. ¿De acuerdo? Esto no es un mero simbolismo. Esto no es una cuestión poética. Esto es una realidad espiritual. Somos literalmente y esencialmente el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que ser responsables con nuestro cuerpo. No solo por temor a la muerte, sino por el entendimiento de que en mí, esto es en mi cuerpo, habita el Espíritu Santo. ¿Y cómo trato yo a este cuerpo? ¿Cómo lo alimento?
¿Cómo lo cuido? El Espíritu Santo es quien ha decidido morar en mi corazón, en este corazón sucio, en este cuerpo inmundo. Somos el templo del Espíritu Santo y tenemos que ser conscientes de esto. Voy a leerles una sección de 2 de Corintios porque es necesaria, es imperativa que la lea para que quede registrada. Acompáñenme ahí. 2 de Corintios 6 del 15 al 20. Los que pueden buscarlo lo buscan, lo leo rapidito. 2 de Corintios 6 del 15 al 20 dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Más claro que el agua. No nos pertenecemos, hermanos. Somos de Cristo. Y este templo que vemos no es nuestro, es el templo del Espíritu Santo. ¿A dónde lo llevas? ¿De qué lo haces participar? ¿Qué le das de comer? ¿Lo alcoholizas? ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo si no es nuestro, es del Señor? Versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto es interesante. Ahora, la naturaleza de Dios, obviamente, porque Él es un Dios santo, está en conflicto con el ego del hombre. Esto es innegable. Repito, la naturaleza de Dios está en conflicto con el ego del hombre. Pero sin embargo, el Señor nos ama, hermanos, a pesar de nosotros. Dios ya nos conoce cómo somos. Y a pesar de lo que somos, el Señor nos ama. Entonces, la carne no se sujeta al Espíritu porque no puede. Esto es imposible, no podemos sujetarnos al Espíritu Santo. Pero igual el Señor nos ama. Y estos son parte de los conflictos que hay en nosotros. La mentalidad del Espíritu Santo es contraria al razonamiento humano. Si tú piensas de alguna manera, te aseguro que Dios está pensando de otra. Porque Él es santo, es así. Dios ha revelado que la humildad le agrada. Su naturaleza resiste la soberbia. El versículo 6 lo acabamos de leer, dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios ha revelado que la salvación no es por obras. Sí, la salvación es por obras, pero ¿sabes qué, hermano? Dios da gracia a los humildes. Una gracia inmerecida, por supuesto, pero el Señor está buscando corazones humildes. Dios es celoso. Cela con celo santo. Justamente porque vive en nosotros, tiene el derecho de reclamar nuestra absoluta atención, adoración y devoción. Absoluta. No podemos tener otro Dios que no sea Él. Él establece los parámetros de nuestra relación con Él. Repito, Dios establece los parámetros de nuestra relación con Él mismo. Son sus métodos, no son nuestros métodos. Y para relacionarnos con Él, la humildad, el reconocimiento del error, el pedir perdón, el perdonar a los demás, el vivir una vida santa, el hablar correctamente, el no ser excluyente, como todo lo que nos ha estado enseñando Santiago hasta ahora, es lo necesario para poder tener una buena y amorosa comunión con el Padre, por medio del Espíritu Santo. Miren lo que dice Proverbios 8:13, se los voy a leer. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Interesante, el Señor mismo lo dice. El Señor aborrece la boca perversa. El Señor aborrece la boca perversa. Versículo 7. Dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, esta palabra someteos también la quise estudiar para darles un poco más de luz, hermanos. Y básicamente en el griego significa meterse debajo, subordinarse, ponerse en sujeción, obedecer,
ponerse al mando de otro. Eso se llama sujetarse, o someteos, o someterse a Dios. O sea, cuando dice someteos pues a Dios, podemos traducirlo así. Debo meterme debajo de Dios, debo subordinarme a Dios, debo ponerme en sujeción a Dios, debo obedecer a Dios. ¿No es cierto? Para poder resistir al diablo. Si no, no hay victoria. Ahora, ¿qué significa la palabra resistir? Porque Santiago dice acá, someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Qué significa resistir? Significa oponerse, ponerse a uno mismo en oposición a otro. Contradecir, contrariar, rechazar. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, no solamente tengo que tener una vida de santidad piadosa respecto de Dios, sino que tengo que aborrecer el pecado, tengo que rechazar el pecado, tengo que decirle no al pecado. Así como Dios odia el pecado, yo también. Así como Dios odia la murmuración, yo también. Así como Dios no le gusta que pensemos mal de nuestro hermano, no lo voy a hacer. Todo lo que Dios aborrezca, también lo tengo que aborrecer yo, porque es parte de su naturaleza. No podemos hacer frente al mundo, a la carne y al diablo sin la obediencia y el sometimiento a Dios. No podemos resistir a Satanás en nuestras propias fuerzas. ¿Tienes problemas con este pecado? No, yo puedo controlarlo, no te preocupes, yo lo domino. Falso, has sido engañado. Tú no puedes. El primer enemigo del cristiano, déjeme decirle lo siguiente, no es Satanás, tampoco es el mundo. El primer enemigo del cristiano se llama tú, se llama yo. Mi primer enemigo con el que yo debo luchar mañana, tarde y noche se llama Iván. Porque no se quiere sujetar a la ley de Dios, no se quiere sujetar y yo debo de disciplinarlo. La disciplina personal, hermanos, es una cosa muy importante que muchos cristianos no practican. No hay nada en nosotros que derrote al enemigo. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. Avanzamos. Versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, Dios nunca se ha alejado de nosotros. Nosotros somos los que nos confundimos. Nosotros. Tenemos que tener determinación firme para mantenernos en santidad y obediencia. Decirle no al pecado. ¿De acuerdo? ¿Por qué creen que Dios nos deja pecar? ¿Por qué creen ustedes que un cristiano peca? ¿Por qué creen ustedes, repito, que un cristiano peca? Porque el cristiano es libre y Dios no le obliga a obedecerle. O a ustedes, bueno sería, por ejemplo, ¿no?, irónicamente hablando, que cada vez que alguien peque muera. La justicia de Dios es implacable. Pero no sucede. Yo peco porque quiero pecar. Y Dios me deja pecar. Eso es lo más irónico, lo más raro, porque no soy esclavo. Dios permite que muchas veces yo pueda pecar. Entonces, como yo no puedo luchar contra ese pecado, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Si ya hemos sido limpiados del pecado por la cruz de Cristo, no somos esclavos del pecado, pero podemos elegir pecar. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestros deseos? ¿Dónde están estos pleitos y guerras? En nosotros. La victoria está en el Espíritu Santo. Versículo 9. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestra gentileza y vuestro gozo en tristeza. Ahora, este consejo que nos da Santiago aquí en el versículo 9, ¿ya? No indica que vivamos una vida miserable, llena de lamentaciones y de constante condenación. No se trata de eso. Más bien se refiere a la condición y consecuencia de pecar o permitir que el pecado y sus consecuencias a veces tengamos que afrontarlas. ¿De acuerdo? Es allí en donde el arrepentimiento tiene que ser genuino. Y si es necesario, con aflicción, con lamento y llanto. Y que la satisfacción de haber pecado debe convertirse en quebranto y tristeza, sabiendo que hemos desobedecido y ofendido a Dios. En esta sección es cuando Santiago dice, afligidos, lamentad y llorad. Es decir, has pecado, has echado contra Dios, ok, entonces no te sientas alegre, no te sientas feliz. Anda a la presencia de Dios en arrepentimiento y llora, con corazón compungido. ¿De acuerdo? Versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Entonces tenemos que reconocer nuestra debilidad, ¿no? En todo sentido. Ahora, el sometimiento a Dios, hermanos, es un sometimiento en amor. No es por fuerza. El Señor no es impositivo.
El sometimiento implica dejar la impiedad y el coqueteo con el pecado. No hay que estar coqueteando con el pecado. Tenemos que dejar de negociar con Dios para tener licencia para ciertas cosas y pecar contra el Espíritu Santo. Lo que ven nuestros ojos, ¿qué películas ves? ¿Sí? La disciplina personal es muy importante. La disciplina personal tiene que ver con lo que tú decidas. Dios no te va a hacer que tú tengas una disciplina personal. Tú tienes que decidirlo. Someter el ego. Decirle al yo, no más yo, sino Cristo. ¿No es cierto? Versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Nuestra carne nos quiere exaltar muchas veces, pero no debemos permitirlo, hermanos. Porque la gloria no nos pertenece, la gloria es del Señor. El hombre no sabe qué hacer con la gloria. Dios sí. Pero si tú mereces algún tipo de alabanza, la vas a recibir de parte de Dios. No la esperes de los hermanos. ¿Sí? Nuestro Dios es un Padre amante, ¿no es cierto? Y nosotros no podemos estar en competencia con Él. Entonces, para terminar, hermanos, Santiago detecta, aquí en esta sección que hemos leído, que hay muchos que son convencidos, pero no convertidos. Gente que profesa un cristianismo de la boca para afuera y cuyas obras son evidentes porque hacen malas obras, con pompa, con alaraca o con soberbia, hablando, murmurando, calumniando, sojuzgando, excluyendo a los hermanos. Entonces nosotros tenemos que tener el equilibrio y el discernimiento. A nosotros nos exhorta a tener un encuentro personal con el Señor y no a través de otras personas, ¿no? No a través de las buenas obras o no a través de las apariencias. Hermanos, hay muchas cosas que tenemos que tener presente en nuestro caminar con el Señor. Y es que no debemos confiar en la carne. ¿Sabe por qué? Porque es traicionera, ¿no? Y nos juega malas pasadas. Cuando vivimos mucho por los sentimientos o por las emociones o por las suspicacias del Espíritu Santo, perdón, me equivoco, me retracto, por las suspicacias de nuestra mente que apaña la voz del Espíritu Santo, entonces estamos andando en la carne. Porque andar en la carne no necesariamente es usar el cuerpo. La carne también es parte de nuestra alma. Según Corintios 7 dice claro que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, lo cual indica que la carne puede contaminar al espíritu. Entonces, tenemos que tener esta sabiduría de andar correctamente delante del Señor y que nuestra evidencia la evidencia de nuestro cristianismo sea acorde con cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros hablamos. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? De nuestro corazón. No culpemos al hermano por lo que pasó. Nosotros también somos culpables. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que pedir perdón, tenemos que decir, hermano, yo pequé, pervertí lo recto, como Job dice, ciertamente conviene que se diga, pequé, pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Entonces tenemos que tener esta sensibilidad porque de repente esto puede hacer que nuestras oraciones sean estorbadas. Hermanos, los dejo con eso, ya nos ganó la hora, simplemente quiero darle los anuncios para el día de mañana. Mañana el pastor Fernando va a estar haciendo la alabanza, pero también vamos a estar celebrando la comunión. Entonces les animamos a que puedan tener un jugo de uva o un vino hervido si es que desean para desalcoholizarlo y unas galletitas de soda o un pan ahí para que podamos celebrar como iglesia la comunión, ¿no? Queremos emular básicamente lo que hacemos como congregación, ¿no? No está establecido si podemos hacerlo o no por medio de las redes sociales, pero lo hacemos en fe. La comunión no solamente es un mero simbolismo, es un asunto que el Señor dejó bien claro para que como iglesia, cuando estemos reunidos, podamos realizarla. Pero debido a la pandemia, lo hacemos porque también en obediencia queremos hacerlo con todos ustedes. Mañana el pastor va a estar haciendo la alabanza, luego la comunión, y después el pastor Lucho va a estar dando la enseñanza, ¿no? Él ha preparado una sorpresa para mañana. Y luego, a 15 minutos después, más o menos, a las 11:45, nuestra hermana Luisa, que es la encargada de la escuela dominical, va a pasar un videíto en nuestro canal de YouTube saludando a las mamis. Es una sorpresita, pero vean, por favor, cuando se desconecte el pastor después de la alabanza, se quedan un ratito ahí, van a mirar en el canal de YouTube los videos. Una última indicación antes de terminar, hermanos. Si ustedes quieren que cada vez que nosotros subimos un video a nuestro canal de YouTube,
al costadito de la palabra suscribirse o suscrito hay una campanita. Si ustedes le dan clic, la campanita se queda marcada y eso les va a indicar a ustedes que cada vez que subimos un video, les va a salir un mensaje en su celular de que acabamos de subir un video, para que ustedes dándole clic automáticamente entre al link y se pueda ver el video. De esa manera ustedes ya no tienen que estar buscando dónde está. ¿De acuerdo? Entonces suscríbase al canal, ya estamos superando los 800, necesitamos 1000 para poder transmitir. Y gracias hermanos por su paciencia. Oramos para que el Señor les siga proveyendo todo lo que ustedes necesitan. Y los extrañamos mucho, ya quisiéramos estar con ustedes. Tenemos que hacer caso de las disposiciones gubernamentales. 2 semanas más, vamos a ver cómo se resuelve la situación, sigamos orando. Gracias por vuestra generosidad también. Sé que hay hermanos que están siguiendo compartiendo sus diezmos, sus ofrendas, y gracias. El Señor ha hecho milagros en ese sentido en nuestra iglesia y los amamos y los bendecimos en el nombre del Señor, hermanos. Los dejo con una pequeña oración, ¿sí? Padre Santo, oramos por tu bendición sobre nuestras familias, las familias de nuestros hermanos que acabamos de estar conectados. Te pedimos que tú proveas para todas nuestras necesidades en medio de esta pandemia, Señor. Como estaba hablando el pastor la vez pasada, de que hacer uso de nuestros dones, Señor, también. Y, Señor, tú tienes todo bajo control. Te encomendamos nuestras familias, nuestros trabajos y toda esta situación de imposibilidad que se ha dado está en tus manos. Somos tu pueblo, somos tus hijos, y tu palabra dice en Romanos 8, Señor, de que todas las cosas que suceden a nuestro alrededor ayudan para nuestro bien. Te damos las gracias y te adoramos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, gracias por todo, gracias por su paciencia. Nos estamos viendo mañana temprano en el servicio dominical. Dios les bendiga.